Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a ver un ejercicio de dinámica de cuerpo rígido. Es un ejercicio que no está en la guía, pero suele tomarse mucho en parciales y en finales. Bueno, acá tenemos el enunciado. Nos dicen que tenemos un cilindro rígido y homogéneo de radio R mayúscula y masa M mayúscula, que se encuentra girando con una velocidad angular constante omega cero. Nos dicen que este cilindro se lo apoya sobre una superficie horizontal con rozamiento. Al principio, el cilindro comienza a avanzar patinando o deslizando y luego comienza a rodar sin resbalar. Nos dice que consideremos que al momento de apoyar el cilindro, la velocidad del centro de masa es nula. Y nos piden que calculemos la distancia que recorre el centro de masa desde que lo apoyamos hasta que comienza a rodar sin resbalar. Bueno, como siempre, hagamos un esquemita de la situación, del problema. Acá a la izquierda tenemos la situación inicial, cuando apoyamos el cilindro, notar que la velocidad del centro de masa es nula y solamente tenemos velocidad angular. Es decir, que el cuerpo está con rotación pura. Entonces lo apoyo y ¿qué va a pasar? Bueno, va a comenzar el cilindro a avanzar, pero patinando, hasta que llegue un tiempo t igual t mayúscula, en el cual el cilindro comienza a rodar sin resbalar. Lo que nos piden entonces es que encontremos la distancia D, que es la distancia que recorre el centro de masa desde que se lo apoya hasta que comienza a rodar sin resbalar. Bueno, como siempre, empezamos realizando un diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacerlo para la situación en la que el cilindro se encuentra patinando. Colocamos la fuerza peso, la fuerza normal, y luego deberíamos colocar la fuerza de rozamiento. Sabemos que esta fuerza de rozamiento es del tipo dinámica, porque sabemos que está patinando. Ahora bien, lo que tendríamos que averiguar es para qué lado o qué sentido le pongo a esa fuerza. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es renombrar, vamos a llamar al punto de contacto el punto P. Entonces lo que deberíamos ver es cuál sería el desplazamiento relativo entre P, que es un punto del borde del cilindro, y el suelo. Y luego, identificando cuál es ese desplazamiento relativo, sabemos que la fuerza de rozamiento tiene que oponerse a ese desplazamiento. Entonces veamos cuál es la velocidad del punto P. Sabemos que el punto P tiene una componente de velocidad de traslación, que es la flecha azul, y una debida a la rotación, que es la flecha roja. Y dado que cuando el cilindro se encuentra patinando rota más de lo que se traslada, se cumple esta relación que está acá, que la parte asociada a la rotación, la rapidez asociada a la rotación del punto P, es mayor que la de traslación. Por lo tanto, la flecha roja va a ser mayor que el módulo que la de la flecha azul. Por lo tanto, cuando sume ambos vectores, me va a terminar quedando una velocidad del punto P hacia la izquierda. Por lo tanto, ahí vemos cuál es ese desplazamiento relativo. Luego lo que vamos a hacer es colocar la fuerza de rozamiento de manera tal que se va a oponer a ese desplazamiento. Y me termina quedando que la fuerza de rozamiento aplicada sobre el cuerpo apunta hacia la derecha. Y su par, que está aplicada al suelo, apunta hacia la izquierda. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, con la fuerza peso, la normal, y la fuerza de rozamiento dinámica, que apunta hacia la derecha. Lo siguiente que vamos a hacer es plantear las ecuaciones de movimiento. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro sistema, digamos, de referencia. Vamos a utilizar un sistema de referencia inercial, fijo al piso, y luego colocamos un sistema de coordenadas con esta orientación. Bueno, para el caso de traslación, las ecuaciones de sumatoria de fuerzas en el eje X, tengo solamente la fuerza de rozamiento. La pongo positiva porque apunta en las X positivas. Y le igualamos a la masa por la componente en X de la aceleración de centro de masa. En el eje Y tengo la normal menos el peso y le igualo a 0, dado que no hay desplazamiento en Y del centro de masa. Para el caso de sumatoria de torques, elijo como centro de momentos el centro de masa, y la única fuerza que hace torque es la fuerza de rozamiento, que el módulo de ese torque va a ser R,
mayúscula, que es el radio del cilindro, por el módulo de la fuerza de rozamiento. Y el sentido de torque va a ser, utilizando la mano derecha, me termina quedando que el torque es un vector que apunta saliente a la pantalla, o sea, en las Z positivas. Por lo tanto, le pongo el signo más. Y lo igualo a el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa por la componente en Z de la aceleración angular. Y algo importante a tener en cuenta que el punto de contacto no es el CIR. Dado que el cilindro se encuentra patinando, el punto de contacto no tiene velocidad nula, por lo tanto, no es válida esta expresión que está acá. Bueno, entonces, transcribimos las ecuaciones. Tengo las primeras 3 ecuaciones que surgen de haber planteado la sumatoria de torques, la sumatoria de torque y la sumatoria de fuerzas. Y luego, como sé que la fuerza de rozamiento es del tipo dinámica, sé que vale mu dinámico por normal. Y en el caso del momento de inercia, para un cilindro, para un eje que pasa por el centro de masa, el momento de inercia vale 1/2 de la masa por radio al cuadrado. Bueno, de este sistema lo que hago es despejar la componente en X de la aceleración del centro de masa y la componente en Z de la aceleración angular. Y fíjense que me termina quedando que depende del coeficiente de rozamiento dinámico, de G, y en el caso de la aceleración angular también depende del radio. Algo a tener en cuenta es que ambos valores son constantes. Una pregunta que solemos hacer en clase, media tramposa, es consultar para qué lado apunta la fuerza de rozamiento cuando el cuerpo se encuentra rodando sin resbalar. Bueno, digamos una primera respuesta es que la fuerza de rozamiento apunta hacia la derecha, igual que en el caso que estaba patinando, como se muestra en esta imagen. Bueno, notar que esta fuerza de rozamiento va a generar una aceleración de centro de masa hacia la derecha. Fíjense que es la única fuerza que está en el eje X. Y a su vez, si tomara torque respecto al centro de masa, la única fuerza que haría torque sería la fuerza de rozamiento, generando así un torque en sentido antihorario. Por lo tanto, va a haber una aceleración angular en sentido antihorario, como se ve en estas imágenes, con estas flechas rojas. Notar que si el cuerpo se encuentra rodando sin resbalar, una aceleración de centro de masa hacia la derecha y una aceleración angular en sentido antihorario, lo que harían es sacarlo de rodadura. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento no puede apuntar hacia la derecha. Ahí como se muestra acá, le pongo la cruz roja. El mismo análisis pasaría si yo hubiese supuesto la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Esto va a generar una aceleración de centro de masa en sentido hacia la izquierda y una aceleración angular en sentido horario, que también nuevamente sacaría al cuerpo de rodadura cuando éste se encuentra rodando sin resbalar. Bueno, justamente la conclusión es que la fuerza de rozamiento es 0. Digo esto porque la primera respuesta que se viene a la cabeza es que cuando el cuerpo comienza a rodar sin resbalar, la fuerza de rozamiento dinámica se transforma en estática. Bueno, eso está mal. En este ejercicio, la fuerza de rozamiento es dinámica y apunta hacia la derecha cuando se encuentra patinando, y cuando el cuerpo comienza a rodar sin resbalar, la fuerza de rozamiento desaparece, vale 0. Es como pongo acá en este cartel celeste. Cuando el cuerpo comienza a rodar sin resbalar, la fuerza de rozamiento vale 0. Y en esta diapositiva lo que vemos es una gráfica azul y una gráfica roja. La gráfica azul corresponde a la rapidez asociada a la rotación de un punto del borde. Y la curva roja es la asociada a la rapidez de traslación. Acá vemos que para t igual a 0, el cuerpo, el cilindro, se encontraba con rotación pura. Por eso la velocidad del centro de masa era nula. Y la velocidad angular del cuerpo era omega 0, era dato del problema. Cuando el cuerpo se encontraba patinando, había una fuerza de rozamiento, habíamos visto que era dinámica y apuntaba hacia la derecha. Esa fuerza de rozamiento lo que va a generar es una aceleración de centro de masa que va a hacer que la rapidez se incremente de manera lineal.
Recuerden que habíamos visto que tanto la aceleración de centro de masa como la aceleración angular eran constantes. A su vez, esa fuerza de rozamiento lo que va a hacer es generar un torque en sentido antihorario y eso provoca una aceleración angular en sentido antihorario. Esa aceleración angular es opuesta a la velocidad angular y eso va a hacer que la velocidad angular disminuya de manera lineal. Hasta que llega a un tiempo t igual a t mayúscula, que a partir de ese momento el cuerpo comienza a rodar sin resbalar. A partir de ese momento habíamos visto que la fuerza de rozamiento era nula, y entonces a partir de ese momento el cuerpo se mueve con velocidad de centro de masa constante y velocidad angular constante. Bueno, recordemos que el ejercicio me pedía que halle la distancia d, que es el desplazamiento del centro de masa desde que se lo apoya hasta que comienza a rodar sin resbalar. Y habíamos visto que la aceleración de centro de masa y la aceleración angular eran constantes, por lo tanto son válidas las ecuaciones de mRv, movimiento rectilíneo uniformemente variado, y las de movimiento circular uniformemente variado. En el caso de la traslación, sabemos que la velocidad de centro de masa, la f es de final, en x es igual a la velocidad inicial, que sabemos que vale 0 porque era parte del enunciado, más la aceleración de centro de masa en x por el tiempo t mayúscula. Recordemos que el tiempo t mayúscula es cuando el cilindro comienza a rodar sin resbalar. Análogamente, para la parte de rotación, tenemos que la componente en z de la velocidad angular final es igual digamos, al valor inicial de omega, que sabemos que es negativo, porque recordemos que el vector omega apuntaba entrante a la pantalla en las z negativas, más la componente en z de la aceleración angular por el tiempo t. Recordemos que la aceleración angular y la velocidad angular tienen sentidos opuestos. Por eso es que digamos, el módulo de la velocidad angular va disminuyendo en el tiempo. Recordemos que todo esto son componentes, digamos, de vectores, y acá abajo están identificados de dónde sale cada componente. Bueno, estas dos ecuaciones, reemplazando por los valores de aceleración de centro de masa y aceleración angular, llegamos a estos valores que tenemos acá, a estas dos ecuaciones. Y notamos que tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas: la velocidad de centro de masa, la velocidad angular y el tiempo t mayúscula. Así que nos faltaría encontrar una ecuación más para resolver el problema. Y la ecuación que nos estaría faltando, podemos obtenerla teniendo en cuenta que cuando el cuerpo comienza a rodar sin resbalar, el CIR coincide con el punto de contacto. Por lo tanto, podemos resolver esta ecuación vectorial, que tenemos un producto vectorial, teniendo en cuenta que la distancia entre el centro de masa y el CIR justamente es R mayúscula, que es el radio del cilindro. Resolviendo el producto vectorial, llegamos a esta relación de coordenadas, a esta ecuación de vínculo que me relaciona la componente en x de la velocidad del centro de masa con la componente en z de la velocidad angular. Y este menos es propio del sistema de coordenadas que elegimos. Notar que en t igual a 0, el cuerpo tiene rotación pura, por lo tanto el CIR coincide con el centro de masa del cuerpo. A medida que el cuerpo avanza patinando, el CIR va a ir descendiendo hasta que llega al punto de contacto, que es cuando el cuerpo comienza a rodar sin resbalar. Bueno, acá tenemos entonces las tres ecuaciones, llegamos a un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Resolvemos este sistema y obtenemos cuánto vale el tiempo t, es el tiempo en el cual el cuerpo comienza a rodar sin resbalar. No se preocupen que acá hay un menos, porque recuerden que esta componente en z de la velocidad angular es negativa. Por lo tanto, el producto final me va a terminar quedando positivo. Llegamos entonces que la velocidad angular final va a ser 3 veces más chica que la velocidad angular inicial. Y luego que la velocidad, también llegamos a cuánto vale la velocidad de centro de masa final en x. Y bueno, por último, recordemos que nos pedían el desplazamiento. Por lo tanto, volvemos a utilizar la ecuación de mRv, ya sabiendo cuánto vale el tiempo t mayúscula, y podemos obtener cuánto es ese desplazamiento. Y llegamos a la expresión que tenemos acá.
Y bueno, les dejo a ustedes de tarea para que piensen cómo es el análogo a este problema. El dual sería que pasa lo contrario. Acá el cuerpo viene con traslación pura, con velocidad angular igual a cero, y luego, bueno, el cuerpo entra en una zona con rozamiento. Aparece una fuerza de rozamiento que va a hacer que, bueno, obviamente la velocidad del centro de masa disminuya y la velocidad angular se vaya incrementando. O sea, lo opuesto a lo que vimos en este ejercicio, hasta que el cuerpo comienza a rodar sin resbalar. Así que nuevamente lo que pido es, desde que entra a la zona de rozamiento, cuánto se desplaza el centro de masa hasta que comienza a rodar sin resbalar. Así que lo pueden pensar y cualquier cosa lo pueden preguntar. Así que bueno, espero que se haya entendido el ejercicio y cualquier cosa pueden consultar en el foro del campus. Hasta luego.